Recibo a nuestro próximo invitado, se trata de Antonio de la Cruz, analista de tendencias, especialista en economía y petróleo, presidente de Inter-American Trends. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, Carla, un placer escucharte. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Igualmente, muy bien, estamos aquí a la expectativa de lo que va a pasar en solo 8 días. Pero quería una palabra tuya, bueno, y también de otros temas que quisiera consultarte, pero sobre esto que dijo Elliot Abrams a Fox, decía que si ellos interceptaban información que hablara de, por ejemplo, misiles llegando a territorio venezolano, misiles iraníes, ellos iban a destruir esos misiles en la propia Venezuela. ¿Qué mensaje te da eso, Antonio? Me dice lo siguiente, Carla, de que básicamente como a Irán ya se le acabó el tiempo que tenía para el embargo de armas que tenían por la ONU, ya ese embargo es levantado porque no llegó a tener la mayoría de Estados Unidos para seguir prolongarlo por 2 años más, que ellos pueden entrar en un comercio de armas tanto libremente con países que quisieran comprar y venderle. En ese caso Rusia ha dicho que le va a vender a Irán y por supuesto Irán dice que va a vender y se mencionó que a Venezuela misiles de largo alcance. Eso es una línea roja para cualquier administración en los Estados Unidos y por lo tanto Elliot Abrams, que es el encargado tanto para Venezuela como para Irán por la administración de Trump, le manda el mensaje y le dice que si se atreven a hacer eso van a tener consecuencias, porque o los toman en alta mar, si vienen por buque, o si logra pasar las barreras y se instalan en Venezuela, van a ser eliminados. Básicamente establece una línea roja. Y allí el régimen de Maduro debe pensarlo muy bien, porque eso se trató de hacer con Cuba a través de la crisis de los misiles en los años cuando estaba el presidente Kennedy y al final, tuvieron que devolver los barcos, hubo una gran tensión, pero creo que eso no debería estar pensando el régimen Maduro porque estaría jugando con fuego. Ok, yo te pregunto, Antonio, porque cada vez que hay una advertencia así, los venezolanos dicen, bueno, pero ¿cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces hemos escuchado una amenaza por parte de la administración de Donald Trump de que si dan un determinado paso van a enfrentarse con nosotros, todas las opciones están sobre la mesa, no se atrevan, Maduro se debe ir, el tiempo se acabó? Tú sabes que tenemos casi 2 años escuchando este tipo de afirmaciones y el venezolano ha comenzado a dejar de creer. ¿Qué ocurre? Que esta amenaza es una amenaza que tiene que ser creíble porque el tener misiles de largo alcance en Venezuela ya sí es una amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Hasta ahora, Estados Unidos no considera una amenaza para su seguridad en términos de ataque con misiles. Entonces, el tener esa capacidad de Venezuela sí es ya un objetivo que hay que tomar en cuenta para eliminar, porque ya podría ser Estados Unidos alcanzado la Florida, pues lo más cerca de esto es la Florida. Entonces, el tener esas capacidades instaladas le muestra, y no solamente para Estados Unidos, también para Sudamérica, para Colombia, cualquier misil de eso llega a Bogotá y entonces tendría una amenaza también. Entonces aquí tendría una presión no solamente por parte de los Estados Unidos, sino también por gobiernos de la región, Brasil, Colombia. Entonces ahí cambia el sentido de la amenaza, porque hasta ahorita cuando han sido amenazados es básicamente mostrándole en la asfixia, porque en la política de demasiada presión lo que ha buscado siempre es asfixiarlo financieramente. Entonces, bueno, ellos bypasean las sanciones, entonces tú dices, y van cada vez ahorcándolo más. Entonces, en ese sentido, si son misiles, es distinto, porque es una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos. Hablando de tendencias, quiero preguntarte. Todos han coincidido, en verdad hablamos con el embajador Gustavo Tarri y nos decía que no, que es obvio que el apoyo a Venezuela es bipartidista. Lo conversé con el embajador James Story, me dijo lo mismo. Bueno, porque todos usan de referencia el discurso del Estado de la Unión, la forma en la que Nancy Pelosi y también el presidente Trump, aun cuando quizás ella nunca se levantó para otros momentos a aplaudirlo, sí se levantó para aplaudir a Juan Guaidó. Entonces, ¿eso es suficiente? ¿O si ves la posibilidad de un cambio, de no ser reelecto Donald Trump en esa presión máxima? Al no ser reelecto, si ganase Biden el próximo periodo presidencial aquí del 21 al 25,
va a variar la presión máxima. La presión máxima cambia porque Biden ha dicho que las sanciones no han funcionado y que ha generado más bien una crisis humanitaria. Entonces vamos a ver ahí si vamos a ver un cambio con un nuevo gobierno en la Casa Blanca que va a querer hacer más o menos exportaciones de petróleo por comida, por programa de comida. Eso se ha utilizado en Irak, se utilizó esa figura. Entonces, y eso lo ha venido promocionando algunos factores internos dentro del Partido Demócrata. Entonces, de conseguir eso. Eso es un primer cambio que le da oxígeno a Maduro, ¿no? En ese sentido. El segundo cambio que vamos a ver es que la administración Biden cree en la presión a través de las multilaterales, mientras que el presidente Trump hace su presión máxima, acompañan o no lo acompañan la ONU o la Unión Europea. Entonces, mientras que Biden sí va a tratar de construir esa mayoría con, por ejemplo, con Borrell en la Unión Europea y tratar de ver si puede conseguir que Maduro llegue a una negociación al final, porque recordemos que es una salida pacífica, diplomática, y entonces buscar sentarlo en la mesa para una elección presidencial. Pero lo que ocurre con eso en una administración Biden es que el ciclo se te alarga. Si con una presión máxima que ha llevado el presidente Trump no lo ha logrado sentar para tomar esa decisión, imagínate dándole con las multilaterales y sobre todo con una política distinta hacia Cuba. Entonces, porque Cuba en ese sentido también va a tener un tratamiento distinto con una administración Biden. Entonces, ¿qué podríamos estar viendo? Un ciclo donde más o menos lo que ha planteado Borrell, de ir a una elección primero, ¿cómo se llama? Lo primero que establecería, si se reconoce su poder en términos de Maduro, es un referendo revocatorio que nos montaría en el 22 y después sería la presidencial en el 24. Entonces, sí tendríamos lapso, no sería tan inminente. En ese sentido, van a seguir existiendo las sanciones, pero son distintas, la intensidad es distinta y la aplicación es distinta. Ok. Eso de cara, por ejemplo, a una discusión en el Congreso que no ha funcionado vinculada al TPS. Otro tema es el DD que hoy propuso el senador Marco Rubio. Ya lo había propuesto la Embajada de Venezuela, lo conversamos ahora con uno de sus representantes. ¿Crees que Donald Trump se lance esa jugada antes del 3 de noviembre? Una medida... Pienso que sí, porque ¿qué ocurre? El TPS no lo ha... Los republicanos no han sido tan porque los jueces han determinado que no es una solución para los venezolanos, generalmente. Mientras que el de conceder la salida forzada diferida, que es el DED, ¿verdad? Entonces, eso es lo que le permite dar una figura mientras resuelve su situación. Y recordemos que Florida es uno de los estados importantes que tiene que ganar el presidente Trump. No es porque los venezolanos seamos un gran grupo que vote, ¿no? En términos proporcionales, pero aunque sea un 0.5%, 1%, lo que sea, cualquier número que cuando se necesitan esos márgenes tan cerrados. Y más en la Florida. Por eso, más en la Florida, por eso que es tan importante y se le quita una bandera al Partido Demócrata que ha venido acusando lo que tanto por Venezuela y no ha hecho por los venezolanos. En este momento mostraría que siempre ha habido una voluntad hacia los venezolanos también, pero que aquí los jueces han considerado que el TPS no es el mecanismo ideal. Profe, tengo que preguntarte también antes que se me acabe el tiempo por esa reunión que supuestamente hubo en México entre Jorge Rodríguez y un enviado especial de Casa Blanca, un ex embajador. Hablé con el embajador James Story, decía que el Departamento de Estado no estaba al tanto. De hecho, el artículo de Bloomberg confirmaba que había sido así, que aparentemente el Departamento de Estado no estaba informado. Pero eso en todo caso fracasó. Pero James Story lo que dice es que eso demuestra que siempre ha habido, él no niega que ha habido un contacto permanente con quienes están dentro y fuera del régimen. Y además, si estaba allí Jorge Rodríguez, ellos también están buscando de manera constante una forma de negociar. ¿Cómo ves tú esa de las opciones? Una de las opciones. Esa es una opción si el presidente Trump sigue y es reelecto. Definitivamente el presidente Trump va a buscar una solución para resolver
la situación en Venezuela. Y una de las que pueden estar sobre la mesa es una negociación directa con el régimen de Maduro al final. Entonces esto podría servir pudo haber servido de exploratorio en una primera, porque el régimen de Maduro sabe que si Trump continúa en la Casa Blanca, se le acabó el término de los ingresos lícitos al país, porque las sanciones van a continuar y recordemos que la única que tiene ahorita licencia para estar en Venezuela para la parte de producción petrolera, porque estaba cerrando operaciones, Chevron, y si él continúa, Chevron también ya sale, ya no quedan en Venezuela empresas que puedan continuar con ese trabajo. Entonces, va a haber, y no solamente eso, sino con la ley que ellos aprobaron, antibloqueo, cualquier empresa no se va a atrever a hacer una alianza con los venezolanos para poder explotar el petróleo porque saben que pueden ser sancionados con Trump en la presidencia. Entonces, al final, yo creo que Trump, como lo dijo Juan Cruz en una entrevista que le hicieron en Infobae, tú debes recordar que Juan Cruz fue el puesto de Mauricio Claver antes de que él antes llegara. de irse al BID. Él dice que con Trump en una segunda administración, lo declaró, está en récord, Venezuela tendría una solución, porque él entiende que eso es lo que el presidente buscaría en ese segundo periodo. Ok. Profe, muchísimas gracias como siempre. Un placer, Carla, siempre contigo. Igualmente nosotros, de recibirte.